Muy buenas a todos, mi nombre es Alejandro Herrera y vamos a presentar el proyecto integrador Aguas Limpias, el cual fue realizado por Isaí Marmolejo, Pedro Herrera, Jan Novera y mi persona Alejandro Herrera. Nosotros nos enfocamos en el ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento, aunque 2.100 millones de personas han obtenido acceso a mejores condiciones de agua y saneamiento desde 1990, la disminución de la disponibilidad del agua potable de calidad es un problema importante que afecta a todos los continentes. Para garantizar el acceso universal potable, segura y asequible para todos de aquí a 2030, se requiere una inversión adecuada en infraestructura, provisión de instalaciones sanitarias y mejores prácticas de higiene. Garantizar agua potable universalmente segura y asequible para incluye llegar a más de 800 millones de personas que carecen de servicios básicos y mejorar la accesibilidad y seguridad de los servicios para más de 2 millones de personas. Nuestro propósito es diseñar, construir, programar y probar prototipo de sensores de calidad del agua basado en el microcontrolador Arduino para monitorear y mejorar la calidad del agua en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Pretendemos tener el siguiente alcance: selección y caracterización de sensores para medir la temperatura del agua, el pH y el oxígeno disuelto en el agua. Además, se realizará la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real de las variables que determinan la calidad del agua potable en la universidad. El objetivo del proyecto es proporcionar una herramienta accesible y comprensible para medir y representar la calidad del agua en la universidad, permitiendo un seguimiento adecuado de las descargas de residuos y contribuyendo en la mejora de gestión del agua en el entorno universitario. También realizamos el siguiente cronograma y presupuesto para el proyecto. Este cronograma muestra las actividades de los meses de febrero, marzo y abril. Cada actividad se con una X y en la celda correspondiente del mes y en la semana que está programada. Por ejemplo, se puede observar que la reunión con el Departamento de Ingeniería Ambiental para establecer requisitos de sistema se llevará a cabo en la primera semana de febrero. Luego, las actividades de análisis de necesidades y objetivos del proyecto y también la actividad de documentación de requisitos de sistemas de monitoreo se realizarán en la segunda semana de febrero. En marzo se desarrollarán las especificaciones técnicas del sistema de monitoreo, así como el diseño de la arquitectura del sistema. Bueno, en general, este va a proporcionar una visión general de la secuencia y plazos principales de las actividades del proyecto a lo largo de todos estos meses. Bueno, en el resumen del presupuesto tenemos el costo del personal que incluye. Bueno, en los requerimientos funcionales tenemos como más importante, por ejemplo, acá que vemos que el sistema debe mostrar en tiempo real los valores de temperatura de pH y oxígeno disuelto en el agua. Uno que a su vez es muy importante es el sistema que debe generar informes periódicos de los datos recopilados de la calidad del agua. Tenemos también que como usuario el deseo de recibir alertas cuando los valores medidos de calidad del agua superan los umbrales establecidos, entre muchos más que podemos encontrar acá documentados en los requerimientos funcionales. Bueno, uno de los requerimientos no funcionales más importantes hablando de usabilidad sería el software que deberá proporcionar retroalimentación inmediata al realizar acciones. También tenemos uno de la eficiencia que es que el software deberá optimizar el uso de los recursos del sistema para evitar retraso y bloqueos. Hablando de seguridad, encontramos que el software deberá tener un sistema de recuperación de datos que permite restaurar información previa en caso de fallo. También encontramos éticos, regulatorios y legislativos como lo pueden ver por acá. Bueno, en el diagrama de caso de uso tenemos interpretar los datos de la calidad de agua, que este caso de uso puede extenderse a realizar análisis, evaluaciones. Tenemos generar informes y recomendaciones, identificar tendencias y anomalías. Este caso de uso es el que se extiende a generar informes y recomendaciones. Tenemos supervisar el sistema, que este es un caso de uso independiente.
También tenemos el caso de uso para el usuario final, que estaría todo lo del inicio de sección, realizar consultas específicas, consultar reportes y gráficos y acceder a información actualizada. También tenemos lo de proporcionar retroalimentación sobre la plataforma, que este es otro caso de uso independiente. Y tenemos también el caso de uso para el administrador, que es donde se gestiona usuarios y permisos. Vendría siendo este un caso de uso específico para este actor. Y también tenemos el de configurar la plataforma. Este caso de uso es el que se extiende a realizar copias de seguridad y resolver los problemas técnicos. Bueno, en la gestión de usuario, tenemos en el lado izquierdo que se encuentra el usuario final, que es el actor que interactúa con el sistema. El diagrama presenta varios casos de uso que son las acciones o servicios que el sistema ofrece al usuario. Los casos de uso son ingresar al sistema, que es el punto de partida para que el usuario interactúe. Bueno, este diagrama de secuencia ilustra el proceso desde que un usuario inicia sesión o se registra en el sistema hasta la recopilación y visualización de los datos de calidad de agua. Primero, el usuario inicia sesión o se registra y esta información es validada y almacenada en la base de datos. Luego el sistema mide perímetro de calidad de agua como temperatura, pH y oxígeno y almacena estos datos. El administrador supervisa el acceso y verifica la ubicación del monitor. Finalmente, la plataforma proporciona acceso a los datos, permitiendo su visualización y personalización gráfica por parte del usuario. Bueno, en este diagrama, el usuario ingresa credenciales, la plataforma lo valida consultando la información en la base de datos. El usuario realiza acciones que implican el almacenamiento o modificación de estos datos de la base de datos a través de la plataforma. Y el usuario solicita datos, los cuales son recuperados desde la base de datos y representados a través de la plataforma. La plataforma realiza cálculos y análisis sobre los datos almacenados en la base de datos para generar la información relevante. Bueno, en este diagrama de actividad representa el flujo, bueno, que en la primera diagrama representa el flujo de interacción entre el usuario y el sistema durante el proceso de inicio de sesión. El usuario ingresa a la plataforma, se dirige a la sección de inicio de sesión e ingresa sus datos de acceso al sistema, entonces valida esos datos y son validados. Inicia la sesión del usuario. Si los datos no son validados, el sistema solicita al usuario que vuelva a ingresar la información correctamente. El diagrama muestra una manera secuencial los pasos necesarios para que el usuario pueda autenticarse y comenzar a utilizar la funcionalidad del sistema. Y en este segundo, el diagrama a la derecha, el diagrama de actividad representa el flujo de interacción entre el usuario final y el sistema para realizar una consulta específica. El usuario comienza seleccionando la opción realizar consulta, lo cual lleva al sistema a visualizar el formulario correspondiente. Este usuario entonces completa el formulario y envía la consulta. Una vez recibida la consulta, el sistema la procesa y muestra los resultados al usuario. Finalmente, el usuario visualiza los resultados de la consulta. Bueno, en este diagrama, el ingeniero ambiental comienza seleccionando la opción realizar análisis y evaluaciones en el sistema. Esto lleva al sistema a mostrar una lista de opciones de análisis y evaluaciones disponibles. El ingeniero entonces realiza el tipo de análisis y evaluaciones que desea realizar. Luego completa el formulario que se está proporcionando por el sistema para ingresar los datos necesarios. Una vez que el formulario está completo, el ingeniero realiza un análisis o evaluación. Luego muestra los resultados de análisis y evaluación para que sí, el ingeniero pueda realizarlo. Finalmente, el ingeniero ambiental visualiza los resultados del análisis o evaluaciones completados. Bueno, este mapa de sitios, el flujo, bueno, comienza en el inicio y luego lleva al usuario al registro para crear una cuenta. Una vez dentro se muestra una visión general de las principales funcionalidades.
Estas funcionalidades principalmente incluyen, por ejemplo, en este caso, dashboard, análisis de datos, reportes, configuración, perfil de usuario acerca de nosotros. Cada una de estas secciones principales tienen su propio subcomponente y características más específicas. Por ejemplo, en este caso, visualización de los datos, generación de informes, la gestión de usuarios, permisos y la información sobre el proyecto y el equipo. Mi nombre es Isaí Marmolejo. Les voy a presentar el wireframe de nuestro proyecto que estamos desarrollando. Como pueden ver en esta parte, es lo que es el login, que integra los tipos de usuario como el administrador, el usuario final, el ingeniero ambiental con su respectivo login. En la parte del usuario vemos las opciones que puede usar el usuario y los botones de ejecución como la consulta de reportes y gráficos, información actualizada, retroalimentar la plataforma, preguntar o enviar comentarios. En la parte del administrador vemos también la parte de los accesos que pueden utilizar. En este caso estamos en la parte de proyectos y tiene una lista de los proyectos que está desarrollando. En la parte de los botones de acción vemos que puede generar la información, modificarla, eliminarla. En la parte de abajo podemos ver los botones de configuración de la plataforma, realizar copias de seguridad, que es importante, problemas técnicos y novedades que se puedan presentar. En la parte del ingeniero vemos los botones de registrar los datos, actualizarlos, generar las recomendaciones, interpretar los datos de la calidad del agua, identificar las tendencias y anomalías y generar la información y recomendación. En la parte del diagrama de modelo relacional podemos ver 5 tablas. De esas 5 tablas está la ubicación, la muestra, la medición, el usuario y la acción. Tiene cada una sus llaves foráneas y sus acciones, sus métodos. Hablando en términos técnicos, podemos decir que una ubicación específica puede haber diferentes muestras. Una sola muestra puede tener varias mediciones. El usuario. Un usuario puede hacer varias mediciones de una muestra en una ubicación específica. Un usuario hace una acción de una medición de una muestra en específica en un lugar específico. El diagrama de componentes es donde vamos a ver la arquitectura del sistema, que es el monitoreo de la calidad del agua utilizando sensores. Se presenta un flujo de datos que se recopila hasta la presentación del usuario final. Aquí podemos ver en la parte de la presentación la interfaz del usuario, que este componente es donde el usuario interactúa con el sistema utilizando las diferentes opciones que se le puede ofrecer. En la parte de los controles, que es el intermediario de la gestión de las interacciones que haga el usuario final y la lógica del negocio. Esta puede manejar las solicitudes del usuario y las respuestas al sistema. En la parte de la lógica del negocio podemos ver los procedimientos de los datos, que aquí es donde se procesa toda la información que recopila el sensor. Este componente puede incluir los algoritmos de análisis de datos y algunos cálculos necesarios para evaluar la calidad del agua. Las reglas del negocio contienen las reglas y políticas
específicas del negocio que definen cómo se debe manejar y procesar los datos. ¿Ok? En el acceso de los datos, que es esta parte, vemos la conexión de la base de datos. Este componente maneja que son todas las conexiones entre la lógica del negocio, la base de datos, asegurándose que los datos se envíen y se reciban de la mejor manera y con eficiencia. En la parte de la base de datos podemos decir o podemos argumentar que es el almacén de todos los datos recopilados por el sensor y procesados por el sistema. Esto puede incluir datos hídricos y actuales sobre la calidad del agua. Aparte de la infraestructura, podemos ver los servidores, que son componentes que ejecutan la lógica del negocio, las conexiones de la base de datos y la interfaz de usuario final. Pueden ser servidores en la nube o servidores locales. En la red, en las redes, prevén las conexiones necesarias de los sensores, servidores y otros componentes del sistema, como la base de datos también. La seguridad es la que protege el sistema contra accesos no autorizados y ciberataques, asegurándose que los usuarios y dispositivos autorizados puedan interactuar con el sistema de la mejor manera. En la interfaz, hay un subcomponente que son los sensores, que podemos ver el sensor del pH, que mide la acidez o la alcalinidad del agua, los sensores de la temperatura, que miden la temperatura que se presenta en el agua, y el sensor de CO2, que mide la cantidad de oxigenación que tiene el agua. En la parte del diagrama de despliegue podemos ver cómo se interactúa entre sí mejor. En la parte de los sensores, que es donde capta la información de todo el entorno, como puede ser la temperatura, la humedad y la presión que tiene el agua. Estos sensores están conectados a un microcontrolador que envía los datos recopilados. La parte del microcontrolador, que esta actúa como un cerebro, el cerebro del sistema, recibiendo todos los datos que arroja el sensor. Y otros componentes del sistema para alimentarlos, almacenarlos, analizarlos y visualizarlos. En la parte de la red universitaria, donde el Arduino se conecta a esa red y probablemente se puede hacer más fácil la transferencia de los datos, que esto permite que los datos sean accesibles desde cualquier punto de la universidad. La base de datos que recibe y almacena los datos provenientes o procesados del Arduino que el sensor le otorga. La base de datos es esencial para almacenar grandes volúmenes de datos para su posterior análisis. El servidor local, donde actúa como un intermediario entre el Arduino o el microcontrolador y la base de datos, manejando las solicitudes y asegurando que los datos se almacenen correctamente en la base de datos. También pueden proporcionar servicios adicionales como procesamiento de los datos en tiempo real. En la parte de la interfaz de datos permite que al usuario
interactúe con el sistema. También puede ser una aplicación web o una aplicación móvil donde el usuario puede visualizar los datos recopilados por el sensor. En la parte de la interfaz de usuario se puede conectar al servidor local o directamente a la base de datos para obtener informaciones necesarias. Bueno, en conclusión a nuestro proyecto, podemos decir que abarcamos un problema necesario en el acceso del agua potable, ¿ok? Nuestro proyecto busca diseñar, construir y probar un prototipo basado en un servomotor que regula la calidad del agua de la Universidad Simón Bolívar en la sede de Barranquilla. Este sistema brinda varias claves como la temperatura, el pH del agua y el oxígeno que se mantiene en el agua, proporcionando una herramienta accesible y comprensible para la gestión de los recursos hídricos. Nuestro proyecto es esencial para el manejo de la gestión del agua de nuestra universidad. Recomendaciones que se pueden utilizar en el programa, que se le recomienda implementar un plan integral de monitoreo continuo y mantenimiento regular del sistema de los sensores, que es fundamental capacitar al personal encargado de ese monitoreo, asegurando su habilidad para utilizar y mantener adecuadamente el sistema. Además, se sugiere promover programas de educación y concientización sobre la importancia de la calidad del agua en la universidad y la gestión de la misma. Muchas gracias